Hola, ¿qué tal? Excelente día. Estamos en nuestro curso, taller, terapia de intercambio. Módulo uno, tema 3. Aún continuamos con el ebook B. El tema de hoy, causas de una adicción. Aquí tenemos nuestro lema, hipnodesarrollo, transformando vidas, nuestra página web. Causas de una adicción, cómo es que se genera, cuáles son las causas que favorecen la aparición de una adicción. El problema del consumo de drogas debe considerarse como un problema multicausal y multifactorial. En aras de ser objetivos, se deben considerar factores biológicos, psicológicos, sociológicos y espirituales, así como causas de tipo familiar, económico y sociocultural. Dentro de los factores sociales, pueden influir en la aparición de una adicción la deficiencia en la prestación de servicios básicos a cargo del Estado, tales como educación, salud, vivienda, trabajo digno y bien remunerado, además de vivenciar un clima de violencia e inseguridad. Pues estos factores obligan a muchas personas a dedicarse a la producción, comercio y consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, ¿quiénes son los más propensos a desarrollar una adicción a las drogas? Pues en primer lugar, tenemos a los adolescentes en general. Por desgracia, así es. En México y prácticamente para toda Latinoamérica, encuestas recientes arrojan que la edad de inicio en el consumo de drogas se encuentra entre los 13 a 14 años. Edad de inicio, 13 a 14 años. Y en algunos casos puede ser hasta menor. Así que adolescentes en general son los primeros en el riesgo de desarrollar una adicción a cualquier tipo de droga. Luego tenemos adolescentes con familias disfuncionales. Disfuncionales significa que puede haber problemáticas fuertes dentro de la familia, como la violencia intrafamiliar, junto con, bueno, obviamente, los diferentes tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia emocional, violencia económica, violencia sexual. Donde hay hogares en los que los padres o están divorciados o están separados, donde hay familias en los que los adolescentes trabajan, y también hay que considerar el tipo de trabajo, de industria en el que se mueven, donde hay presencia de una adicción previa en la familia. Puede ser que haya algún miembro con alcoholismo o algún miembro también con una adicción, drogadicción previa. También como en situación de riesgo tenemos adolescentes o jóvenes con algún trastorno de comportamiento que no ha sido tratado adecuadamente o que no se ha detectado a tiempo, o que habiéndose detectado, simplemente ha habido quizás un tanto de negligencia por parte de los padres para atender este tipo de situaciones. Tenemos niños, adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, comportamiento perturbador, que llegando a la etapa adolescente, si no se ha tratado adecuadamente este trastorno, pues pueden llegar a ser propensos al consumo de drogas. Trastorno negativista desafiante, pues no se diga, y más en la etapa de adolescente,
donde el adolescente con este trastorno pues busca desafiar precisamente todo lo que sea figura de autoridad. Trastorno antisocial de personalidad, ya entrando a la etapa adulta, pues son los chicos, chicas que no tienen límites prácticamente y que, caray, parece que están en contra de todo y de todos. Trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos por control de impulsos y trastornos de la conducta alimentaria. Les recuerdo que en los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo muchas chicas, adolescentes, jovencitas, buscan las anfetaminas para poder bajar de peso a un ritmo a veces vertiginoso. Mucho cuidado con eso. Hay otros factores que también influyen en el consumo de droga. Pueden influir en el desarrollo de una adicción, pero tenemos que observar precisamente qué tanto se debe consumir para considerar que ya existe una adicción. Muchas personas se justifican diciendo que su consumo solo es ocasional, por tanto, pues no se consideran adictos. Sin embargo, decíamos, algunas personas con algunas situaciones particulares pueden ser propensos a desarrollar el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Personas que padecen depresión, y que en lugar de buscar el auxilio del médico, del psiquiatra, del psicólogo, pues recurren a sustancias para, entre comillas, sentirse mejor. La situación de marginalidad social en la que viven muchas personas, la baja autoestima, la influencia de los amigos, ambiente favorable al consumo, que puede ser la colonia, en el trabajo, en las mismas escuelas, por desgracia, pues también se ofrece droga, cigarro, marihuana, pastillas, éxtasis, tachas a los estudiantes. Cuando la persona tiene baja tolerancia a la frustración, veamos en las funciones ejecutivas que algunas personas pierden la capacidad de inhibirse. Entonces, lejos de pensar las consecuencias de una acción, viven dominados por sus impulsos. Falta de asertividad, decir sí cuando en realidad quieres decir no, o a la inversa, decir no cuando en realidad querías decir sí. Ausencia de la figura paterna, la figura paterna muchas veces está asociada al establecimiento de límites, a la protección, a la seguridad. El uso precoz del cigarro, no olvidemos que cigarro, alcohol, son drogas de uso social, son drogas que aunque son legales, siguen generando habituación, tolerancia, dependencia física, dependencia psicológica y síndrome de abstinencia. Entonces, estas drogas, cigarro, alcohol, marihuana, pues son las drogas de entrada a un consumo más fuerte, a otras drogas más fuertes, más adictivas. El uso indiscriminado de medicinas por parte de los padres, pues también es un factor que influye. Precisamente hablábamos de la farmacodependencia. Y a veces los hijos, siguiendo el ejemplo de los padres, pues para todo solicitan alguna pastilla, algún medicamento para sentirse bien, para sentirse relax. Pérdida de valores éticos y religiosos, la sensación de vacío existencial, la carencia de un sentido de vida, carencia de objetivos, de un plan de vida como tal, y bueno, la influencia de las redes sociales, desgraciadamente son factores que influyen para que nuestros adolescentes, que precisamente viven inmersos en las redes sociales, puedan caer en esta problemática. Existen diferentes tipos de consumidores. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta. Hay consumidores
que solamente realizan consumos de manera experimental u ocasional. Algunos hacen consumo social y o recreativo, otros hacen consumos de manera circunstancial o situacional. Algunos, desgraciadamente, consumen de manera intensa algún tipo de droga y algunos más, los que ya están muy adentrados en la adicción, pues realizan un consumo compulsivo. Vamos a explicar cada uno de estos tipos de consumo para entender a qué se refiere. Muchas personas, muchos adolescentes sobre todo, aunque han tenido algún contacto con algún tipo de droga, pues no se consideran adictos. Precisamente tenemos a las personas que han tenido algún consumo experimental o ocasional. Y en este ámbito, la persona consume drogas solo por experimentar, por probar, a ver a qué sabe, a ver qué se siente, por mera curiosidad o para que no me cuente. Entonces, ese consumo experimental u ocasional, afortunadamente, en la mayoría de los casos solamente es eso, probar. El problema es que algunos empiezan a probar de un tipo de droga, a ver qué se siente, luego otro tipo de droga, a ver qué se siente con esta otra, después otro tipo de droga. El asunto es que empiezan a probar de todo, a ver cuál les gusta más, a ver qué se siente con cada una de ellas. Mucho cuidado. Segundo tipo de consumidor, el consumidor social o recreativo. En estos casos, la droga, aunque sean drogas de uso social, decíamos como el cigarro, el alcohol, o por desgracia en la mayoría de las fiestas también hay otros tipos de droga, como puede ser marihuana, cocaína, cristal, tachas, éxtasis, LSD o cualquiera de los diferentes tipos de droga. Pues las drogas se usan en fiestas, juegos, fines de semana, en el antro o inclusive en las reuniones familiares. Igual, el consumidor tiene la sensación de que no es un adicto porque solo lo hace por diversión y solamente lo hace allá de vez en cuando. Pero ese de vez en cuando, recuerden que está generando habituación. En mi país, México, hay una frase que creo que es muy real. Dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues precisamente ese el cuerpo lo sabe está haciendo referencia a la habituación, a la dependencia física, incluso a la dependencia psicológica de la que hablamos en el tema anterior. Tercer tipo de consumidor, cuando el consumo es circunstancial o situacional. La persona recurre a la droga para poder enfrentarse a lo que considera un problema, tal como puede ser el trabajo. Hay personas que para poder trabajar o rendir en el trabajo tienen que consumir al comienzo del día laboral o inclusive por la noche, las personas que doblan turnos o que trabajan de noche, para poder sentir que rinden en su trabajo. Cuando hay una cita sexual, ante la práctica de algún deporte, que por desgracia a veces necesitamos sentir que somos de alto rendimiento para poder competir. Consumo intenso. Bueno, pues ante las más variadas circunstancias, la persona encuentra la excusa para drogarse y lo hace al menos una vez al día.
Aquí estamos hablando ya de un consumo donde existe habituación, tolerancia, dependencia física, dependencia psicológica y desde luego síndrome de abstinencia. El consumo se hace ya de manera periódica, ordinaria, habitual. Y el consumo compulsivo, el uso de la droga se hace para evitar la crisis de abstinencia, para evitar el síndrome de abstinencia. Ya habíamos comentado que el síndrome de abstinencia, pues es esa sensación de malestar, de irritabilidad, de ansiedad. Vimos todo un conjunto de síntomas que se padecen cuando la persona deja de consumir o simplemente cuando pasa el efecto de la droga. Entonces, en esta etapa, todas las actividades de la persona van encaminadas a buscar la droga. En esta etapa, la persona es capaz de robar, inclusive robar a su propia familia. Es capaz de mentir, de amenazar con tal de conseguir el consumo continuo de droga. En estos dos últimos tipos de consumidores, el consumo intenso, diario, y el consumo compulsivo, obviamente estamos hablando de los casos de adicción graves y severos que sin duda necesitan mucha ayuda, mucha paciencia, mucho apoyo. Recuerda nuestra campaña, si amas vivir, di no a las drogas y dale like a la vida. Dale like a la vida.